Camino Natural del Ebro. GR99, Trespaderne Haro. Desde Fontibre al Faro del Garjal, el Ebro recorre más de 900 kilómetros por la cuenca más caudalosa, extensa y compleja del territorio español. Por sus orillas discurre el Camino Natural GR99, que atraviesa las tierras que van de Cantabria a Cataluña, dejando además su impronta en Castilla y León, País Vasco, Rioja, Navarra y Aragón. La trascendencia paisajística y medioambiental del Ebro tiene su parangón en la dimensión antropológica que el río ha alcanzado desde tiempos remotos. El Camino Natural del Ebro trenza ambos mundos, el natural y el cultural, el río y sus biotopos, y la experiencia genuinamente humana de idear y recorrer un camino. La tercera etapa de nuestro camino transcurre entre Trespaderne y Haro. Durante 85 kilómetros, el Ebro se abre paso por las sierras burgalesas y de Álava, camino del fértil valle. Componen la ruta 4 tramos que nos ayudarán a entender la biodiversidad y la importancia histórica del recorrido de la GR99. La etapa de hoy entre Trespaderne y Haro nos traslada de geografía. El ecosistema atlántico va a ir dando paso al ecosistema mediterráneo desde aquí, desde el río Nela en Trespaderne hasta el puente del Inglés en Miranda de Ebro, que es por cierto la población más populosa de la ruta. El paisaje será siempre distinto. Veremos el pueblo medieval de Frías, donde la Reconquista parece haberse detenido, y veremos la reserva natural, el espacio de los montes Obarenes, San Sadornil, con sus vertiginosos cortados, donde anidan las águilas. Aquí el joven Ebro madura en la conquista de las últimas estribaciones de la Sierra de Cantabria y se postula ya como el señor de Iberia. Con el amanecer, la Sierra de la Tesla se despierta. El sol comienza a calentar estas tierras de las Merindades, el último territorio norteño bañado por el Ebro. La morfología creada por el río al abrirse camino entre las peñas ha hecho de estas riberas de la Alta Castilla un antiguo lugar de frontera. Nos ponemos en marcha siguiendo el curso aguas abajo de Trespaderne, a través de la depresión que se crea en la confluencia con el río Nela. Dejamos atrás paisajes verdes que a partir de ahora serán más escasos. El cauce, todavía estrecho, es vigilado desde Trespaderne por ancestrales fortalezas como la de Tejeda, el más antiguo castillo de Castilla, que nos recuerdan la antigua importancia geopolítica de un enclave entre Cantabria, Castilla y el País Vasco. Nuestros pasos, nuestras pedaladas, se llevan de Trespaderne el recuerdo de la iglesia de San Vicente, la casona del priorato o el viejo puente medieval sobre el río Nela. La naturaleza dominada por el hombre se refleja en las extensiones de cultivos, que alternarán durante los tramos que siguen con una orografía de pinares, quejigos y bosques caducifolios. A 5 kilómetros de Trespaderne, una vez cruzado el puente de Valdecastro, el GR99 saluda a la pequeña localidad de Cilla Perlata. La diversidad medioambiental creada por el río se combina en el paisaje de sus márgenes con atractivos parajes en los que la mano humana, secularmente, ha ido dejando vestigios de sus creaciones. Lugares que hoy ofrecen breves descansos a quienes, como nosotros, se sientan cada cierto tiempo a rumiar el sonido de las aguas del Ebro. Un buen ejemplo de todo esto lo encontramos en Frías. En una muela que domina el río, su silueta se organiza en torno a un conjunto de casas sobre la roca que o bien se adosan formando empinadas calles o bien cuelgan en los pasos de ronda de la muralla. Apenas 300 habitantes viven hoy entre sus solanas, sus piedras de toba
y las nobles maderas. La ciudad de Fries nos impregna a su visita de un exquisito sabor medieval que debe su origen a Alfonso VIII. Salpicada de rincones como el castillo roquero de los Velasco, uno de los más espectaculares de Castilla, mezcla de construcciones de los siglos XII, XIII, XV y XVI, está situado sobre una peña que domina el Valle de la Tobalina. La iglesia de San Vicente, ubicada en un extremo del cortado rocoso. De su primitiva construcción románica solo quedan algunos restos, ya que tras la caída de su torre en 1904 se levantó una nueva. Y los conventos de San Francisco y de Vadillo, este último fundado en el siglo XIII. Hoy se conserva parte del claustro, varias capillas y una gran iglesia de época gótica. Fundamentalmente, ha cumplido funciones de hospital. La paz de Fries y en general de todo el Valle de Tobalina es contagiosa. Fries posee el título de ciudad y de esta importante categoría urbana da pistas su puente fortificado. Sobre una antigua calzada romana, el trazado irregular de este ingenio de la Edad Media se debe a su asentamiento en la roca del lecho fluvial. El Ebro, que pasa con espíritu remansado a través de sus 9 ojos, se siente vigilado por la esbelta torre defensiva central, donde se efectuaba antiguamente el portazo, un impuesto necesario para salvar los 143 metros del cauce y entrar en la ciudad. Hemos salido de Trespaderne y, tras dejar atrás la localidad de Fries, dirigimos nuestros pasos hasta Quintana Martín Galíndez. A partir de aquí, seguiremos el camino natural del Ebro ajustados a la sombra de su ribera izquierda, atravesando de punta a punta todo el Valle de Tobalina, que constituye el límite meridional de la cordillera cantábrica, y está cerrado visualmente al sur por la Sierra de Pancorbo, dentro ya del Parque Natural Montes Obarenes-San Sadornil. El llano nos descubre poblaciones en las que los caminantes abandonamos los senderos de ribera y el verdor de los sotos para pasear por empedrados, entre casas blasonadas e iglesias. Quintana Martín Galíndez, capital del Valle de Tobalina, es el centro comercial y de servicios de la zona. Saliendo de allí, una sorpresa nos aguarda en el camino. Los restos monolíticos de Mijaralengua, restos pétreos de posibles y antiguos menires colocados por el hombre al principio de los tiempos. Y de nuevo, entre campos de cereal, los pueblos surgen al abrigo de las sierras y enriquecen las paradas de los caminantes. Unos kilómetros más y nos detenemos en la pequeña localidad de San Martín de Don. Que alberga hermosos ejemplos de arquitectura popular y religiosa, como el monasterio de las Clarisas de San Miguel. La iglesia, a la que se entra por una sencilla portada clásica, es amplia y de una sola nave. Está presidida por un altar barroco dedicado a San Miguel Arcángel. El desfiladero de Sobrón cierra el Valle de Tobalina y marca la linde territorial entre Álava, en su margen izquierda, y Burgos en la derecha. El cauce remansado es tan estrecho que solo cabe entre las aguas y las paredes una carretera horadada en la roca caliza que vamos remontando por la Sierra de Arcena hasta alcanzar el viejo Casal de Sobrón. Al otro lado, divisaremos el Parque Natural de los Montes Obarenes-San Sadornil. Este enclave natural reafirma la complexión montañosa del curso del Ebro antes de arribar a su gran depresión. Se trata de más de 45.000 hectáreas en las estribaciones meridionales de la cordillera cantábrica, que se alzan como murallón natural sobre la Bureba burgalesa.
Modélica representación del relieve jurásico, su máxima cota es el Umión, con 1.434 metros de altura. Pero también se desciende a profundos desfiladeros, a las hoces excavadas por el Ebro en Sobrón, que asombran al caminante por lo agreste de su biodiversidad y la riqueza faunística y botánica conservada en este hito del patrimonio natural de la península ibérica, a caballo entre Castilla y el País Vasco. Contemplando la belleza de la que el Ebro es creador, nos acordamos de lo que en algún lugar leímos, que no se viaja por viajar, sino por haber viajado. El GR99 está pensado para disfrutar cada andada y recordar con el tiempo el mosaico de todas ellas. Las tierras de Álava salen al encuentro del Ebro en el recóndito Parque Cultural de Sobrón, encajado en una garganta rocosa que parece desafiar a la gravedad. El aprovechamiento de las aguas termales del río propició la urbanización de esta zona a mediados del siglo XIX, con el tendido de puentes para comunicar las fuentes medicinales y la construcción del balneario, el espacio concebido para servirse de las virtudes terapéuticas del río. Muy cerca se encuentra el Museo del Agua, un centro monográfico interactivo con modernas tecnologías y simuladores que invita a reflexionar al visitante sobre este elemento esencial para la vida de cuya calidad y abundancia depende la conservación ecológica del planeta. Continuamos la ruta sin salir del parque, guiados por un precioso sendero de sombras y rumores de agua que dirige nuestra caminata hasta el molino de Camajón, con su azud formado sobre la roca madre del lecho fluvial. Frías, San Martín de Don, el desfiladero de Sobrón, el molino de Camajón, nos dan paso a nuestro próximo destino. El camino va zigzagueando de un lado a otro del Ebro para que no nos perdamos un ápice de toda su riqueza medioambiental. En Puente Larra cruzamos de nuevo hacia tierras alavesas y lo hacemos por su soberbio puente sobre el Ebro. La provincia de Álava apadrina el camino natural del Ebro y aunque sea fuera del trazado, hay argumentos que justifican salirse del camino. No lejos del GR99 podemos desviarnos hacia la laguna de Caicedo-Lluso, uno de esos pretextos que quedan a un paso del camino. Es un bello humedal de gran importancia medioambiental, ya que en él residen numerosas aves acuáticas. El camino natural del Ebro va a adentrarse de nuevo por tierras burgalesas, ahora por última vez. El paisaje cambia de manera notoria. El río se ensancha y el artificio del hombre se delata a cada paso, lo que nos indica que nos acercamos a una zona con importante densidad demográfica. Hemos llegado a Miranda de Ebro, hasta ahora la localidad más poblada de nuestro recorrido. Esta ciudad burgalesa nos va a permitir analizar la actual relación de los núcleos urbanos con sus entornos fluviales y conocer diversas actuaciones para mejorar la calidad de aguas y riberas. Tradicional cruce de caminos y vías ferroviarias, Miranda está sesgada por el río Ebro, de cuya incisión se desprenden dos zonas diferenciadas por su antigüedad. La margen derecha, en la que se encuentra el casco histórico o Aquende, y la orilla izquierda, por la que se extiende la parte moderna o Allende.
Entre una y otra se cruzan los 4 puentes mirandeses, fruto de la necesidad de favorecer la comunicación entre ambas riberas. El más antiguo es el de Carlos III, construido en 1777 como consecuencia de la destrucción del paso medieval en una riada. Fruto de la urbanización del 19 y de la llegada del ferrocarril son el Puente del Inglés, o de hierro, y el Puente del Francés. El viaducto de la Nacional 1 sirvió para descongestionar el tráfico rodado que atravesaba la ciudad. Miranda de Ebro es una ciudad moderna que, no obstante, conserva un rico patrimonio histórico. Seguramente no nos equivocaremos al elegir como estandartes arquitectónicos de la ciudad la Casa de las Cadenas, un palacete del siglo XVI. En ella se hospedó Napoleón Bonaparte y el rey Fernando VII de España, que en 1828 colocó unas cadenas en recuerdo de su estancia. La Casa de los Urbina, cuya fachada principal presenta una imagen típica medieval de estilo renacentista. Está acabada en piedra de sillería. O la iglesia de Santa María, como ejemplo de una de las 5 iglesias que la ciudad posee. A caballo entre Castilla, el País Vasco y La Rioja, el interés turístico de la población burgalesa se evidencia en sus balcones y sillares, en sus campanarios, en la acogida que sus gentes brindan al caminante de paso por sus calles, en los modernos servicios que ofrece al viajero. Miranda despide el trayecto del Camino Natural del Ebro por la comunidad de Castilla y León, poniendo de manifiesto la importancia de la nueva mentalidad conservacionista de los poblamientos urbanos que, empeñados como el GR99, contribuyen a difundir. La jornada deja atrás Miranda. Nos ponemos de nuevo en marcha para continuar el sendero a lo largo del curso sinuoso del río por la margen derecha. Ya solo en un par de ocasiones rebasaremos los 500 metros de altitud. En el llano, el paseo es agradable, por campos de cereal entre los que se alternan aquí y allá algunos viñedos. No obstante, debemos prepararnos para ese último esfuerzo que siempre se pide al caminante. El repecho del camino, esta vez lo encontramos en el Collado de Gobera, a casi 700. Han transcurrido 67 kilómetros desde que partimos de Trespaderne y ya hemos alcanzado La Rioja. Serpenteando entre majuelos, el Camino Natural del Ebro se adentra en una agricultura a la vez tradicional y contemporánea, dinamizadora de la economía de toda la comunidad autónoma de La Rioja. Es la paradoja del vino, cultivo ancestral y a la vez motor de una moderna industria enológica. El clima se va tornando continental, menos húmedo, más expuesto al sol. El suelo arcilloso y fértil se puebla de viñedos que el Ebro riega. Las cepas proyectan la fama de este tramo del río más allá de nuestras fronteras. El minucioso trabajo vitivinícola, la delicada y afanosa vendimia, la cuidada elaboración y el reposo en silencio producen caldos que son seña de identidad imborrable en el recuerdo del caminante. Justo en el límite provincial entre Burgos y La Rioja, a 15 kilómetros de Miranda de Ebro y a tan solo 7 de Haro, una encrucijada en el GR99 nos lleva a recalar en un formidable altozano dominado por la ermita de San Felices, en los llamados Riscos de Bilibio. Como si de un torreón de roca se tratase, la horizontalidad del valle se quiebra en este punto y otea hacia Burgos, La Rioja y Álava. Desde el mirador podemos contemplar la Sierra de Cantabria, las Conchas de Haro, el propio pueblo de Haro y el curso del río Ebro. En este rincón se celebra cada año a finales de junio la Batalla del Vino, que tiene su origen histórico en la disputa territorial entre Miranda y Haro por la posesión de estas peñas.
Bajando desde San Felices, el camino del Ebro, por la margen derecha del curso fluvial, se integra en un paisaje cuajado de viñedos. La omnipresencia de estos cultivos anuncia al caminante que la villa de Haro y con ella el fin de la etapa están cerca. Nuestros pasos han recorrido ya Miranda de Ebro, la ermita de San Felices y nos llevan a nuestro último destino. El Ebro aparece aquí más franco, menos misterioso. Ahora se abre el valle en toda su extensión. Como el camino llanea y baja el curso remansado, dedicamos nuestros pasos a ordenar los recuerdos, a anotar en el cuaderno de viaje las cuestiones técnicas de la ruta. Hemos transitado 85 kilómetros en 4 etapas. En conjunto, el recorrido se prolonga hasta las 22 horas de marcha. Gracias a la buena planificación de la ruta, sin embargo, hemos podido organizarla en tramos que no superan las 7 horas y media de andada. De esta manera, el GR99 se confirma como un reto accesible cualquiera que sea el nivel de los senderistas que en él se embarquen. El colofón del camino se siente cada vez más cerca. La planicie invita a la formación de meandros donde el cauce ibérico parece que se detiene. Desde un cerro, mirando hacia la Sierra de Cantabria, Haro vigila el abrazo líquido con que el Ebro ciñe sus cultivos. Del antiguo carácter navegable de estas aguas da pruebas el nombre de la ciudad. Allí donde el río Tirón afluye al Ebro, los antiguos pobladores erigieron un faro. En el siglo X, el étimo griego faro se latinizó en farum, evolucionando posteriormente al castellano actual. Sede de algunas de las bodegas más importantes de España, la vida de la denominada capital del Rioja, que supera los 11.000 habitantes, gira como no podía ser de otro modo, en torno a un vino de calidad excelente, su elaboración y su distribución. Pero Haro muestra también con orgullo los tesoros de su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975, lo que nos hace adivinar que la riqueza de estas tierras no es nueva, sino que data de siglos, y es fruto de la preocupación de sus gentes por mimar y conservar los dones del río. El ayuntamiento del siglo XVIII, obra de Ventura Rodríguez, pertenece al estilo neoclásico. La barroca iglesia de Santo Tomás está situada en el segundo cerro más alto del casco urbano, denominado de la Mota, lo que le hace visible desde muchos puntos de la ciudad y desde casi cualquier punto del extrarradio. Su fachada principal, de estilo plateresco, fue construida en piedra procedente de las canteras de Fontecha. El Palacio de los Condes de Haro, que data del siglo XVII, tiene planta renacentista con adornos barrocos. De la etapa se agolpan kilómetros y experiencias en nuestras piernas y en nuestros sentidos. El gran viaje del GR99 va desvelando poco a poco sus secretos. No volveremos a ver bosques atlánticos ni estampas gélidas, pero sabemos que lo que el camino natural del Ebro va a mostrar, más allá del horizonte, no dejará de asombrarnos. Llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro y el verle fue del gusto de Don Quijote, pues miró y contempló en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso, la abundancia de sus líquidos cristales. Prosas poéticas que inspiró a Miguel de Cervantes, sin duda, este maravilloso paisaje de ribera regido por la vid que ha sustituido al bosque burgalés de hayas, encinas y alcornocales. Haro, el farum romano, se despierta bajo la Sierra de Cantabria entre los gritos de alegría de esa batalla del vino que es la única que se celebra ya entre los vecinos de Miranda y de Haro y de la que más de alguno podría decir, si esto es guerra, que nunca se acabe.
Desde Fontibre al Faro del Garxal, el Ebro recorre más de 900 kilómetros por la cuenca más caudalosa, extensa y compleja del territorio español. Por sus orillas discurre el camino natural GR99, que atraviesa las tierras que van de Cantabria a Cataluña, dejando además su impronta en Castilla y León, País Vasco, Rioja, Navarra y Aragón. La trascendencia paisajística y medioambiental del Ebro tiene su parangón en la dimensión antropológica que el río ha alcanzado desde tiempos remotos. El camino natural del Ebro trenza ambos mundos, el natural y el cultural, el río y sus biotopos, y la experiencia genuinamente humana de idear y recorrer un camino. La etapa de hoy parte en suelo riojano de Haro. Atraviesa lugares como Briones, San Vicente de la Sonsierra, El Ciego, la isla Soto de Buicio, el puente romano de Mantible y finalmente se persona en Logroño, capital y punto de llegada de este tramo del GR99. Nos hemos despertado muy temprano, aunque no tanto como los monjes de Santo Domingo de Silos o de San Millán de la Cogolla, para ponernos en marcha desde Haro, aquí al pie de la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, hasta Logroño. Atravesaremos villas históricas como San Vicente de la Sonsierra, con su castillo medieval del siglo XI, su ermita de San Juan o su Veracruz, y desde luego nos vamos a extasiar ante el estallido de naturaleza del Soto de Buicio, su bosque de galería, fresnos, álamos, alisos, sauces, también una gran riqueza faunística en sus islas y meandros, y desde luego nos vamos a detener junto a los restos del puente de Mantible, el más monumental de cuantos los romanos, aquellos forjadores de imperios, legaron a Hispania. ¿Nos ponemos en marcha? En su camaleónica trayectoria, repleta de contrastes y formas, el Ebro despierta convirtiéndose ahora en valle. Adopta apariencias menos abruptas que en sus tramos montañosos. Parece ser más dócil, pero solo en apariencia. El GR99 emprende camino junto a él, alternando su recorrido en La Rioja y Álava. El nombre de Haro está estrechamente ligado al vino. Y lo está no solo por haberse cimentado desde la antigüedad como una de las ciudades vitivinícolas riojanas de mayor tradición, sino porque su entorno deja constancia de ello. En medio de un paisaje repleto de vides, con la uva riojana por excelencia, la Tempranillo, Haro se alza en pie como una hospitalaria atalaya que no pierde de vista el inmenso manto de viñedos. Entre ellos, en medio del silencio que preside la maduración de las vides, el camino natural del Ebro pasa con una mezcla de asombro y admiración. No es un paisaje nuevo para nosotros porque, antes de llegar a Haro, en la anterior etapa, ya fuimos conscientes de cómo el viñedo se convierte en mensajero, anunciando la llegada a una ilustre tierra que vive por y para el vino, con denominación de origen calificada. El camino natural del Ebro vuelve a emprender su incesante marcha, y lo hace saliendo de Haro por el puente sobre el río Tirón, siguiendo un rumbo que lo lleva hasta el puente de Briñas, a poco más de 1 kilómetro de nuestra salida. Con este gesto de entrada y salida a través de puentes, Haro reafirma su condición de municipio afín al Ebro y más aún a su camino natural. Es la parte del GR99 que discurre por la margen izquierda del río, acercándose a la señorial villa de La Bastida y atajando por un meandro conocido como la Curva de Briones. Para llegar igualmente a la localidad de San Vicente de la Sonsierra, el camino nos ofrece una alternativa por la margen derecha que sale de Haro por su extremo sur. De una forma u otra, el camino llega a Briones, que se adorna en una situación de prevalencia topográfica sobre una ribera tan feraz que está catalogada como huerta tradicional dentro del Plan de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. Haro y Briones están separados por apenas 9 kilómetros de distancia. Si levantásemos la vista del sendero, contemplaríamos un enorme océano de viñas que forma una panorámica ajedrezada, sesgada únicamente por los movimientos del curso del río y por su contiguo camino natural. Este tipo de campiña es la más identificativa de La Rioja y sin duda
la imagen que más exporta el nombre de esta comunidad, representada en muchos casos en forma de vino. Las 4 estaciones del año varían el paisaje, los colores y las formas. Y son los sentidos del caminante los que comprobarán y retendrán el cambio camaleónico del viñedo, así como del resto de parajes por los que transite. Entre Haro y Briones, justo en el punto en el que el Ebro parece retorcerse en una cerrada curvatura, el viajero sabe que ha llegado a Briones. En el noroeste de la provincia de La Rioja y a 500 metros de altitud sobre el nivel del mar, este municipio se presenta ante el camino. El topónimo de Briones procede de los antiguos pobladores riojanos, los verones, a pesar de que antes que estos hubo otros pobladores en el actual enclave de Briones. Casas solariegas, el castillo, palacios, ermitas y sobre todo la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI acogen a quien se adentra en el entramundo urbano brionés. Es otro de los rincones con encanto que sustenta la comunidad riojana y que de manera extensible engalana esta gran ruta. Tras abandonar Briones bajo la muralla, los pasos que siguen el camino natural del Ebro nos llevan a San Vicente de la Sonsierra. El manto cromático de las viñas sigue prestando un ameno atractivo al río y al camino. Pero los viñedos se alternan con una secuencia de meandros encajados plenos de islas, sotos y huertas tradicionales. Unos y otros escoltan el camino hasta llegar, sobrados de fuerzas, a otro de los puntos de parada obligada de este trayecto, el municipio de San Vicente de la Sonsierra, a poco más de 15 kilómetros de Haro y a 5 de Briones. La entrada del GR99 en San Vicente de la Sonsierra se hace por el espléndido e interminable puente medieval del siglo XI, que da la bienvenida a caminantes y peregrinos. El paso sobre el puente, siempre agradecido, es el grato peaje que impone el camino natural del Ebro para penetrar en este pueblo. El conjunto se organiza en torno al castillo del siglo XI y junto a él se levanta la ermita de San Juan de Arriba. En el mismo mogote, que eleva la silueta hasta romper la línea del horizonte, destaca también la parroquia de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVI y declarada Monumento Nacional en 1933. Es el punto más elevado de San Vicente de la Sonsierra, una plataforma que con esa condición de vigía guarda siglos y siglos de historia. El caminante ya está dentro de San Vicente de la Sonsierra y tiene argumentos de sobras como para prolongar su estancia en la villa. La Torre del Homenaje es uno de estos pretextos. El camino natural del Ebro pasó por Briones para traernos hasta San Vicente de la Sonsierra. Ahora, siempre por la margen izquierda del río, recalamos en Baños de Ebro. La bajada hacia Baños de Ebro desde San Vicente de la Sonsierra implica de nuevo el contacto con el río y sus riberas.
Y mientras, el camino ofrece magníficas vistas de la Vega junto con las de Baños de Ebro, localidad alavesa que recibe ahora el camino. Este coqueto pueblo, en el que sobresale la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, está rodeado de un paisaje agrícola que muestra distintas texturas, un rico cromatismo y una variada actividad humana a lo largo del año. El viento agita las copas de los álamos y el Ebro impasible se limita ensimismado a contemplar sus reflejos en sus aguas, simplemente a contemplar. Conforme el GR99 avanza, los que se han convertido ya en senderistas testigos de todo este camino pueden comprobar las curiosas construcciones que quedan a ambos lados del trayecto. No destacan por su espectacularidad ni por la complejidad de su estructura. Todo lo contrario. Son los denominados chozos o guardaviñas, unas pequeñas casetas utilizadas por los labradores para guarecerse del mal tiempo o reponer fuerzas en las duras jornadas de trabajo que el campo impone. Entre viñas y viñedos, la única línea natural que rompe este paisaje es la del Ebro. En Baños de Ebro, el camino natural se vuelve a desgajar en dos alternativas paralelas que no van a unirse hasta llegar a Lodosa, en territorio navarro. Por cualquiera de las dos márgenes, el GR99 está escoltado por paisajes que van desde los propios ribereños hasta los omnipresentes campos de viñedos. En unos, el sonido que prevalece es el viento agitando las copas de los árboles. En otros, y durante el otoño temprano, el rumor de la vendimia. La época en la que cientos de personas recogen lo que ansiadamente han esperado a lo largo del año. Las idas y venidas de tractores transportando la uva se alternarán con la presencia de caminantes. Siguiendo la opción izquierda, el camino sale de Baños de Ebro por detrás de la iglesia y enseguida dejaremos la carretera a mano derecha para atravesar los sotos de Baños de Ebro, zona de interés natural preferente de País Vasco. Un ascenso amable nos va a separar de la ribera, pero nos permitirá llegar a otro de los hitos territoriales en la cultura de la vid, el ciego. Por la ribera derecha el camino sigue con constancia su ritmo y su trazado, y sale de Baños de Ebro por un puente que viene a marcar la frontera entre el País Vasco y La Rioja. La práctica señalética del GR99 no deja de orientar al caminante, que pronto verá cómo el Ebro recibe las aguas del Najerilla, otro de los afluentes que transfiere sus aguas a las del Gran Río. Transcurridos 4 kilómetros, figura de protección de huerta tradicional, llegamos a Cenicero. Esta tranquila y apacible villa ostenta el título de ciudad en general y muy humanitaria en particular. Y es ese carácter afable el que se enlaza con el de hospitalario. Cenicero quiere serlo con el camino y con los andariegos que lo recorren. El viajero habrá notado que el río se presenta puntualmente colonizado por pequeños islotes llenos de vegetación boscosa. Son espacios naturales que, sin embargo, tienen un origen marcadamente humano. A cada presa o azud de derivación de aguas para su aprovechamiento en molinos, hidrología o huerta, le corresponde una acumulación de sedimentos, aguas abajo, que se irán cubriendo de vegetación y estabilizando su posición en medio del cauce. Y sí será de aquí en adelante cuando en Navarra y Aragón se llamen mejanas o en Cataluña se les nombre como illas.
La isla Soto de Buicio es un ejemplo de naturaleza en estado puro. Un sotobosque de ribera enclavado en el curso medio del río Ebro, sobre un islote nacido en uno de sus amplios meandros, ubicado a 2 kilómetros de Fuenmayor, localidad a la que pertenecen los terrenos de esta reserva natural. La formación de este paraje tiene su origen en la construcción del azud de Buicio, utilizado para derivar las aguas del Ebro hacia la central hidroeléctrica del mismo nombre. Así, a lo largo del tiempo, la naturaleza realizó una magnífica obra, una frondosa isla catalogada como enclave de excepcional vegetación. El hombre ha dejado su impronta en este entorno al crear la central eléctrica de Buicio. Esta obra, inaugurada en 1922, se concibió con la intención de producir energía hidroeléctrica a partir de la fuerza del caudal del río Ebro. Tras el Soto de Buicio, resulta de lo más recomendable detenerse en el municipio riojano de Fuenmayor, otra de las ilustres poblaciones que atraviesa ahora el camino. Nuestros pasos, aquellos que pasaron por Baños de Ebro, por la desembocadura del Najerilla, aquellos que se detuvieron en la isla Soto de Buicio, llegan ahora a la Puebla de la Barca. La Puebla de la Barca, en territorio alavés, ha esperado pacientemente a nuestro camino natural. Junto a esta población, el Ebro vuelve a hacer de frontera entre dos comunidades, la riojana y la vasca. Desde la Puebla de la Barca, el GR99 avanza incesantemente, ahora contemplando al río desde la izquierda, hasta llegar a uno de los vestigios históricos que adornan el camino. Es una muestra inalterable del paso del tiempo, un silencioso testigo de tantas y tan diversas gentes como han trabajado y soñado en las ricas riberas del Ebro. El río parece quedar abrazado por una obra que en su día fue una de las de mayor envergadura de toda España. Es el Puente de Mantible. Sus 164 metros de largo dan buena cuenta de su envergadura, todavía hoy. El Puente de Mantible fue construido en la época imperial romana a lo largo de la primera mitad del siglo II, en una zona donde el cauce del río forma un pronunciado meandro que viene a ser en la actualidad la línea divisoria entre Álava y La Rioja. Estuvo formado por 7 arcos de medio punto de diferente luz que se sostenían sobre 6 pilares. Fue levantado mediante una potente piedra de cantería de bloques bien escuadrados, aunque en estos momentos solo se conservan 2 arcos de los 7. Se sabe que fue destruido en el siglo XV, pese a no existir documentos escritos que así lo atestiguen. Hoy, este es el aspecto que todavía luce. El entorno del puente romano de Mantible y la aldea de la Serna acogen este bello escenario natural catalogado como espacio natural por el gobierno vasco que puede contemplarse desde el área de descanso. Toca proseguir la marcha con la misma decisión y cadencia con que lo hemos hecho durante todo este tramo. La recompensa la encontramos en Ollón, punto de parada obligada que, al mismo tiempo, ejerce de antesala a la conclusión de esta etapa en la capital riojana. Una vez más, su perfil nos demuestra el carácter fronterizo que tiene el Ebro y el tránsito entre una región y otra que efectúa el camino natural del Ebro. En Ollón, las viñas vuelven a cubrir el suelo. Nada más lógico. Ni la historia ni el paisaje se entenderían sin la presencia de viñedos. Viñas, vinos y, en definitiva, vida son compañeros inseparables del camino en este tramo. Fuenmayor, la isla Soto de Buicio, el puente de Mantible, Ollón, todos estos rincones ejercen de antesala para recalar en la capital riojana. Hemos llegado a Logroño. Con casi 150.000 habitantes, esta ciudad acoge a la mitad de la población de La Rioja. Alfonso VI le otorgó fuero en 1095. En 1431, Juan II de Castilla el título de ciudad y en 1444 los de muy noble y muy leal.
Además de estas concesiones, la ciudad cuenta con un interesante patrimonio que queda enmarcado dentro de su casco antiguo. La concatedral de Santa María la Redonda, con su bella fachada coronada por dos esbeltas torres. La iglesia de Santa María de Palacio, cuya pieza identificativa es la aguja levantada en el siglo XIII. La iglesia de Santiago, que varía su imagen desde el cielo o desde la mirada del caminante. La Puerta del Rebellín, acceso que todavía se mantiene en pie en lo que antiguamente fuera muralla. Logroño, además de historia, también es modernidad. La conjunción de tiempos y épocas atraviesa el puente de piedra para dejar constancia de que esta ciudad interpreta un pasado que se vive y se disfruta en el presente. Ya estamos en Logroño, capital de La Rioja. Aquí residen 150.000 habitantes, la mitad más o menos de toda la comunidad vieja, gloriosa, antigua historia, la de Logroño. Hablemos del 1091, por ejemplo, Alfonso VI le concedió el fuero, 1435, Juan II de Castilla, el rango de ciudad que desde entonces sería la muy noble, leal y heroica Logroño, y también la muy hermosa, y para demostrarlo aquí detrás de mí admiren el puente de piedra, un poco más allá Santa María la Redonda, la concatedral, iglesias de Santiago o San Bartolomé, el Palacio de los Chapiteles o, como no, la casa natal de Espartero, menos famoso él que su caballo. Camino Natural del Ebro. GR99.